¿Por qué? Porque Dios quiere hacer milagros. Solamente está esperando que se lo pidamos. Está esperando que la iglesia le diga, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Esa oración es muy fuerte y muy importante. Señor, que venga tu reino y lo que sucede en el cielo, bueno, que suceda también aquí en la tierra, en la familia, en tu trabajo, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Eso es depender de Dios. Y Dios quiere que dependamos de Él. A veces, como padre, uno cuando empieza a tener hijos grandes, llega un momento que tenés que decir, tengo que soltar a mis hijos. ¿Han tenido esta experiencia? Bueno, cuando empiezan a tener 30, 40, ¿no? Había una publicidad hace un tiempo que los padres decían, ¿estás cómodo? El hijo se veía que ya estaba llegando a los 50. Y el hijo, sí, estoy re cómodo. Y los padres se miraban como diciendo, ¿hasta cuándo? Bueno, uno quiere que los hijos se independicen. Hay padres aquí que les está pasando esto o les ha pasado. Bueno, ¿cuándo van a volar? ¿No? Bueno, esto pasa en la vida terrenal. Uno quiere darle independencia a los hijos y los hijos comienzan a volar. ¿Por qué? Porque tanta dependencia, cuando uno se empieza a poner grande, es una carga pesada, ¿no? Entonces, chicos, vuelen, salgan. Bueno, Dios es todo lo contrario. Cuanto más crecemos como sus hijos, Dios quiere que más dependamos de Él. En esto hay una diferencia entre la paternidad terrenal y la paternidad de nuestro Padre Celestial. A Dios le agrada que cuanto más crezcas y más madures como un hijo espiritual, como una hija espiritual, bueno, esa madurez tiene que ver con que más dependencia tengamos de Él. Qué bueno, ¿no? Así que Dios no te va a decir, te quiero soltar, andá, volá solo, no. Te va a decir, agárrate bien fuerte de mí. Eso es madurez espiritual. Un cristiano maduro es cuando empieza a depender cada vez más de Dios y en todas las áreas. ¿Por qué? Porque cuando somos inmaduros le entregamos nuestra vida al Señor, pero tenemos ciertas reservas. Algunas cosas se las dejamos en sus manos, pero a veces en forma consciente y otras veces en forma inconsciente. A Dios no le damos el control de algunas áreas de nuestras vidas. Puede ser que le decimos, Señor, te doy mi vida, te doy mi familia, pero yo el carácter no lo rindo a Dios. Yo todavía el carácter no. Soy así, que me aguante, hasta Dios que me aguante como soy. Bueno, entonces uno tiene reservas y le falta esa entrega total a Dios. Y no dependemos totalmente de Él. A veces le entregamos todo menos nuestra economía, nuestra forma de ganar dinero, nuestra forma de movernos. Entonces, tenemos ciertas maneras que no estamos rendidos a Él en esa área. Y así podríamos dar una lista de cosas que no nos rendimos a Él y no dependemos totalmente de Él, sino todavía dependemos de nosotros mismos. Y como siempre cito a Pedro, pobre, siempre lo uso como ejemplo en este aspecto, el apóstol Pedro, cuando estaba con Jesús le pasaba esto. Era un hombre que tenía mucho carácter, un hombre que tenía ya capacidad de liderazgo, se ve que era natural, y tenía a veces esas formas de actuar que lo hacía en su fuerza, y no dependía tanto de Dios, sino que dependía más de Él. Y entonces, en algunas situaciones en que Jesús hablaba de lo que era la voluntad de Dios, saltaba lo que Él haría. Y ahí era una evidencia de que todavía Él seguía dependiendo de Él mismo y no de Dios. Por eso el famoso ejemplo cuando Él estaba delante de Jesús y Jesús dice que Él iba a ir a la cruz, que iba a pasar un momento difícil, Él y todos sus discípulos, y Jesús dice, y todos ustedes se van a escandalizar, se van a asustar, van a sentir miedo de la situación y van a huir. Y entonces Pedro dijo, todos van a huir menos yo.
¿Por qué? Porque él sabía que era un hombre, capaz que era hasta un hombre de mucha valentía personal, iría adelante siempre. Y entonces él dijo, yo no huyo de ningún lado, no le tengo miedo a nada. Así que dijo, todos menos yo. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. No, me vas a negar, me vas a negar. Y quedó ahí la conversación. Cuando vino el momento de que Jesús dijo lo que iba a suceder, fue lo que pasó. La presión fue tan grande que dice que Pedro, cuando empezaron a decir, y vos también estabas con ese, con el que están azotando, golpeando, dice que Pedro empezó a maldecir, a injuriar, a insultar. Vaya a saber todo lo que dijo, ¿no? Yo no estuve con ese, no puede ser. ¿Por qué? Porque la presión fue muy grande y ahí dice que él lloró amargamente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que también en esa área necesitaba depender de Dios. Y a veces en la vida nos pueden suceder cosas así, que nos tenemos que dar cuenta cuando suceden las cosas que uno llega a la reflexión de decir, realmente en esta área yo no dependía de Dios. Estaba confiando en mis fuerzas, estaba confiando en mi capacidad y me equivoqué. Por eso también la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y esta palabra es para todos los que estamos aquí en la iglesia. Si por alguna razón te pensás que no sos vulnerable al pecado, de que no te podés equivocar, y a veces hasta caes en el error de juzgar a otros que han caído, y porque te pensás que a vos no te puede pasar, bueno, cuidado, porque por ahí esa dependencia de uno mismo, de pensar que sos el gran cristiano, el gran evangélico, o la gran evangélica, que no se equivoca en nada, un día te pasa y te diste cuenta que no dependías de Dios, sino estabas dependiendo de tu capacidad, de tu religiosidad, y no del Señor. Por eso, depender de Dios, para depender de Dios se necesita mucho un acto de humildad. Tenemos que ser humildes y decir, Señor, yo siempre voy a depender. Siempre voy a estar tomado de tu mano, porque sin ti no puedo hacer nada. No voy a lograr nada. Eso es rendirse al Señor. Así que vamos a ir a la primera palabra, ejemplo, vamos a ver personas que se han rendido delante de Dios. ¿Está preparado para que Dios le hable? Bueno, vamos a la palabra. Primero, ¿qué significa depender de Dios? Es reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, dando lugar al Espíritu Santo para que opere de manera sobrenatural en cada área de nuestro ser. Gloria a Dios. Primero, reconocer la soberanía de Dios. Reconocer el señorío de Cristo sobre nosotros. Cristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Estás dispuesto a que Él sea el Señor de tu vida? El Señor, el que mande. El que mande. Esto es rendición. Señor, vos mandás. En mi vida, en mis emociones, en mis sueños, vos mandás. ¿Estás rendido a Dios? Esta es la pregunta que nos vamos a hacer continuamente todos los cristianos durante toda nuestra vida. ¿Sos el Señor de mi vida? ¿Te permito que seas el Señor? ¿Respeto el señorío de Cristo? Gracias, hermana, por el amén. Usted me alienta a seguir predicando. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Gloria a Dios. Respetar el señorío es reconocer a Dios y decir, Señor, vos mandás. En las buenas, todo bárbaro. Gloria a Dios, me va bien, Dios me prospera, Dios me bendice. Pero el tema, cuando las cosas se complican, ahí sigo reconociendo que Dios manda, o me enojo, o bajo los brazos y empiezo a desconocer la soberanía o el señorío de Cristo. Por eso Dios quiere levantar una iglesia totalmente rendida y que reconozca que Él es Señor.
Y es muy importante lo que estamos haciendo en esta mañana de adorarlo, adorar al Rey, porque Él es Señor. Por eso la rendición de todos nosotros que somos sus hijos tiene que ser total. Rendir tu vida a Cristo totalmente. Aún aquellas áreas que están sin resolver o que se están yendo de control de vez en cuando, bueno, decirle, Señor, me rindo, dejo mi vida en tus manos. Reconocer el señorío de Cristo. Vamos a otra palabra. ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? Moisés, primer ejemplo. Moisés vivió por fe. Uno de las características de aquellos que están dependiendo de Dios es que aprenden a vivir por fe. Lo que tenemos que aprender a vivir todos nosotros, y eso tiene que ir en aumento. ¿Qué nos dice la palabra? Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así vivió Moisés y ahí comenzó a verse la dependencia que él tenía del Señor, que dejó Egipto por la fe. Dejar Egipto para Moisés fue un paso trascendental, porque dejó un lugar de autoridad, un lugar de poder, un lugar de bienestar, un lugar de comodidad. Moisés no la estaba pasando mal en el lugar donde estaba. Los que la estaban pasando mal eran los hebreos que eran esclavos, pero Moisés no era esclavo, estaba en el palacio, comía la mejor comida, la pasaba bárbaro, tenía todos los privilegios, pero también por la fe tuvo que tomar una decisión en hacer la voluntad de Dios o quedarse en ese lugar. Por la fe. También necesitamos fe para tomar decisiones, para hacer lo que Dios quiere. Amén. Para hacer lo que Dios quiere tenemos que dar un paso de fe y eso es dependencia. Eso es dependencia. La fe nos hace que nos despojemos aún de los temores. Y este es el tiempo en que los cristianos tenemos que aprender a vivir por fe y a depender totalmente de Él. Tenemos que aprender a vivir por fe y depender totalmente de Él. Y quizás tomar decisiones, algunas como las que tuvo que tomar Moisés, de salir de un lugar de privilegio y dejar Egipto y decir, no, voy a hacer la voluntad de Dios, por la fe. ¿Y cómo se movió Moisés? Como viendo al invisible. Moisés no lo vio a Dios, solamente se le apareció una sola vez, pero no lo veía continuamente. No es que Dios se le presentaba siempre, seguramente como usted. ¿Cuántos de los que están aquí vieron a Dios? Muy pocos o casi nadie. Casi nadie. ¿Por qué? Porque así es donde nos tenemos que manejar, como viendo al invisible. Esa es la fe. Sabemos que a Dios no lo vemos, pero sabemos que creemos en Él, que tenemos una palabra, tenemos una promesa y así vamos a vivir. Por eso, queridos hermanos, es tiempo de no vivir por vista y de vivir por fe. Así vamos a depender de Dios. Así vamos a depender de Él. Así. Gloria a Dios. Dios va a levantar una iglesia que vive por fe. Tenemos que tomar decisiones como lo hizo Moisés. No por vista, sino vamos a vivir como mirando, como viendo al invisible. Otra palabra, otro ejemplo de dependencia de Dios. Jeremías declara la dependencia de Dios. ¿Y qué le dice? Dice, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Gloria a Dios. ¡Qué buena palabra! ¡Qué buena palabra! ¡Qué buena palabra! Estamos ante un mundo que es muy autosuficiente
y hace grandes planes a futuro, y hay muchas cosas que está bien que sea así, pero la realidad también que si tenemos orgullo y creemos y nos olvidamos de Dios como lo hace la mayoría de la humanidad y piensan en el futuro, pero no está Dios de por medio, también eso no es bueno, ni para una persona ni para la humanidad, y menos para un cristiano. Por eso un hijo de Dios depende de Dios y tiene bien en claro esto, que cada día tiene su propio afán, cada día. Hoy estamos aquí sentados y muchos nos están viendo y estamos compartiendo esta reunión por misericordia de Dios. Así que le damos gracias, muchas gracias al Señor por la gran bendición de estar aquí, vivos. Gloria a Dios. Por eso, si tenés sueños, proyectos, si tenés inclusive sueños de hacer algo para Dios, siempre recordá esto. Todo es si Dios quiere. ¿No? Siempre. Y si estás aquí o mañana te levantás y salís a trabajar, dale gracias a Dios por la gran bendición de estar vivo. Porque estás porque Dios quiere. Reconocemos su soberanía porque no tenemos ni siquiera la capacidad de decir, mañana voy a hacer tal cosa, sin reconocer el señorío de Cristo. Si Dios quiere, vas a hacer tal cosa. Amén. Si Dios quiere, por la gracia de Dios. Cada día que vivimos es un gran milagro para darle la gloria a Él. Si Dios quiere. Si Dios quiere, comemos. Si Dios quiere, nos vestimos. Si Dios quiere. Jeremías era un hombre que aprendió a depender de Dios. Y deja todas tus cargas en sus manos y aprende a reconocer el señorío de Cristo. Si Dios quiere, vas a llevar a cabo todos tus sueños, todos tus proyectos, y Dios va a ir adelante haciendo milagros. Pero siempre el señorío de nuestra vida es del Señor. De nuestros hogares es del Señor. De nuestro trabajo es del Señor. Todo. Por eso también decimos cuando hablamos de economía que no somos dueños de nada. De nada. Simplemente somos mayordomos, somos simples administradores de lo que Dios nos da. Todo lo que Dios nos da es circunstancial. Somos mayordomos y estamos aquí para administrarlo, simplemente para poder tener el medio de vida, de comer, de vestirnos, pero no somos dueños de nada. Como vinimos, así nos vamos a ir. Reconocemos también el señorío de Cristo en todo lo que podemos lograr. Y ahí es donde está la bendición y ahí es donde dependemos totalmente de Él. Amén. Le damos un aplauso a Cristo. Dependemos de Él. Tu futuro está en las manos del Señor. Otra palabra de alguien más. Juan declara permanecer en Cristo. ¿Qué nos dice Juan? Capítulo 15, versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Nada podemos hacer, nada separados de Cristo, nada. Cuando somos propiedad del Señor, tenemos esa dependencia, tenemos que estar tomados de Él. Inclusive va a haber personas que vamos a ver que en este mundo están separados de Cristo y van a hacer cosas que nosotros los creyentes no podemos lograr porque nos separamos de Cristo. Amén. Por eso, una vez que sos de la vid, no te separes. No te separes, prendete bien, porque somos ramas. Y esas ramas solo van a dar fruto, solo van a tener fruto si están prendidas a la vid.
Amén. Si están tomadas de Cristo, y ahí va a haber fruto. Por eso es fundamental entender esto, que separados de Cristo, separadas de Cristo, no podemos lograr nada. Nosotros los creyentes tenemos que estar tomados de Él. Por eso hoy, en esta mañana va a haber un llamado. Si hay alguien que por alguna razón se ha soltado de Cristo, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cada mañana, cada día, la misericordia de Dios se ha renovado y hay una nueva oportunidad para que te vuelvas a tomar de Él. Porque seguramente muy bien no te debe estar yendo, porque estás separado de Él. Estás separado de Él y entonces cuando nos separamos de Él no hay fruto. Nos tenemos que volver a reconciliar con el Señor. Y reconciliados con Dios es la promesa que vamos a tener fruto. ¡Aleluya! Fruto siempre va a haber. Por eso si hay alguien aquí que hay alguna rama que medio que se está secando, que las hojas se han caído y ya eso, que esa rama que era verde empieza a estar media marroncita y que por ahí corres riesgo que se prenda fuego, que se queme. Bueno, hay que evaluar, por ahí es que te estás soltando de la vida. Reconciliate nuevamente con Dios. Afirmate a la vida. Afirmate y vas a reverdecer y va a haber fruto. Permanecé en Cristo. No importa cuál sea la condición y los errores que hayas cometido, volvete a la cruz, pedí perdón, decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, te reconciliás con el Señor y esa rama va a tener fruto. La misericordia de Dios se renueva en esta mañana. Aleluya. Es tiempo también de reconciliarnos con Él. Por eso damos prioridad no solamente a que vengan a recibir a Cristo aquellos que nunca se han entregado al Señor, sino que aquellos que se han soltado, se han desprendido de la vid, que vuelvan a Cristo. Siempre, siempre hay oportunidad. Siempre, siempre. Y te vas a levantar y vas a reverdecer. Amén. Vamos a otra palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí Señor. Pablo declara su dependencia de Cristo. Pablo dependía de Cristo. ¿Y qué nos dice? Sé vivir allí en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Este versículo que es tan usado y todos declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. El que da la fuerza es Cristo Jesús. Pero el texto es mucho más amplio, dice, sé vivir humildemente, amén. Pablo sabía pasar necesidades y en esos momentos no se soltaba de la mano de Dios. Y dice, y sé tener abundancia también. Era un hombre que también había vivido momentos de abundancia y vivía en lugares importantes de poder, de autoridad. Así que sabía pasar necesidad, pero también sabía tener abundancia. De ninguna de las dos maneras se soltaba de la mano de Dios, sino que dependía de Él. Y dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. De las dos formas, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego viene la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es dependencia. Eso es depender de Dios. Gloria a Dios. Eso es dependencia del Señor. Y así tiene que ser la iglesia. Bajo cualquier circunstancia, depender de Dios. Si hay alguien con necesidad en esta mañana, ¿estás preparado para seguir dependiendo de Dios? Amén. Amén. Tómate del Señor, porque Él es tu sustentador. Y si te está yendo bien,
y si estás haciendo dinero, tanto dinero que tenés tantas obligaciones, tantas responsabilidades, te estás convirtiendo en una persona tan importante que el tiempo tuyo vale un montón. Ya la hora tuya vale tanto que venir a la iglesia cuesta dinero. ¿Por qué? Porque tu tiempo vale. Si lo producís a ese tiempo, es plata. Por ahí si cerrás tu empresa, la hora que estás aquí, perdés dinero. Porque valés tanto ahora. Y bueno, y te estás olvidando de Dios. Ahora que te dio, vale más tu tiempo. Y muchas veces sucede que hay personas que en abundancia se olvidan de Dios. En la riqueza se olvidan. Y se empiezan a poner críticos de la iglesia, de sus hermanos. ¿Por qué? Porque ahora son señores con plata o señoras con plata y ya todo les molesta. Todo. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para tener abundancia. No estaban preparados. Ahora necesitan juntarse con empresarios, con gente rica, entonces no pueden, no. Bueno, cuidado con eso. Pablo sabía vivir con la necesidad, sabía que ahí estaba Dios en su vida, pero también en la abundancia sabía de dónde él había salido. Y sabía que para las dos formas Dios era su fortaleza. Y eso también es dependencia de Dios. Gloria a Dios. Así que para todos los millonarios, para todos los que Dios ha prosperado mucho y que se están olvidando de Dios por esa razón, sé que no son todos, pero si hay alguien aquí que está en esa situación, volvete al Señor. Bajá del caballo, bajá del pedestal. Esa plata no sirve de tanto si no tenés a Cristo en tu vida. Bajá del pedestal, vení, juntate con nosotros, adorá al Señor. Ahí es donde está la bendición. Reconoce su señorío y te va a llenar de mucho más dinero, de muchas más riquezas, pero con Cristo en tu vida. Con Cristo en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Acá nadie te va a pedir nada. Nosotros lo que queremos es la bendición. Amén. Queremos la bendición de Dios. Porque a veces cuando algunos se empiezan a enriquecer, también se ponen con esa actitud que tienen miedo que alguien les saque algo. El pueblo de Dios está interesado en la bendición de Cristo. Interesado en la bendición de Dios. Por eso, bajá del pedestal y reconciliate con Dios. Porque de las dos formas podés estar con Cristo en tu vida. Amén. Bueno, volvemos a otra palabra, otro ejemplo. Otro ejemplo. La dependencia de Dios nos da paz por todas partes. Cuando dependemos de Él, eso nos trae confianza y estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios toma el control de cualquier situación. Y acá hay un ejemplo, vamos a ver la historia del rey Josafat, un rey que tuvo pruebas y dificultades, pero tomó varias decisiones que lo llevaron, esas decisiones, a aprender a depender de Dios. Por eso esta palabra nos va a enseñar cómo depender del Señor. Amén. Vamos aquí, los que tienen la Biblia, vamos a abrir la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer algunos versículos del capítulo 20 en donde vemos cómo Josafat comenzó a depender de Dios hasta que llegó a convertirse en una persona que tuvo la experiencia de tener paz en su vida. Aún en medio de las presiones, de las dificultades y de toda clase de batallas, aprendió a tener paz porque dependió de Dios. ¿Cuántos quieren paz? Paz de Dios. Bueno, depende del Señor y vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo su control.
¿Y qué dice esta palabra? Crónicas, capítulo 20, versículo 30. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Esa es la promesa para tu vida. Paz por todas partes. Paz interior, paz en tu casa, paz en tu trabajo. Dios nos da paz. Pero este hombre no es que lo logró en una manera fácil, sino que tuvo que esmerarse para aprender a depender de Dios como todos nosotros. Hay una lucha interna que muchas veces nuestro ser interior se quiere levantar y quiere hacer Él la obra y no dejarlo a Dios. Este hombre tuvo que luchar contra él mismo y su pueblo para que su reinado tuviese dependencia de Dios. Así que vamos a otra palabra. Primero, se habían levantado enemigos contra Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1, dice, después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Quiere decir que Josafat fue una persona que logró tener paz, pero también tuvo problemas. La paz que Dios ofrece no es una paz sin problemas. La paz que Dios nos quiere dar es la paz que aún en medio de los problemas nos sentimos seguros, porque dependemos de Él. Dependemos de Él. Así que si alguien te promete, si alguien te ofrece ese evangelio que no te trae problemas, es un evangelio mentiroso y es un evangelio barato. No hay evangelio sin dificultades, sin luchas, sin pruebas, sin confrontación. Hay un evangelio en donde Dios es nuestra fortaleza y Dios va delante de cada una de las dificultades que tenemos en la vida. Amén. Por eso, si estás ante una gran batalla, si se levantó un enemigo, alguna amonita, algún moabita, algún meunita en tu vida, bueno, más allá de orar para que Dios te libere de esa situación, orá para que el Señor te dé paz y puedas salir victorioso de esa situación en paz, seguro, porque Dios tomó el control. Amén. Josafat lo pudo experimentar. Lo pudo experimentar. Entonces, va a haber paz, pero también hay enemigos. Otra palabra. También, ¿qué hizo Josafat y todo su pueblo? El ayuno y la oración dicen que alimentan la confianza en Dios. No se escandalizaron, no se lamentaron, no protestaron contra Dios, no se enojaron de la situación, sino que cuando se levantó un enemigo, se pusieron a orar y a ayunar. Si estás pasando por pruebas o dificultades, si hay enemigos, bueno, empezá a buscar a Dios para que Él se manifieste. Depende de Él. No salgas enseguida a pelear la batalla sin antes orar a Él. No salgas a pelear y tratar de resolver la situación en tus fuerzas sin antes dejar ese problema en las manos de Dios. Porque eso es reconocer el señorío de Cristo. Que Dios se manifieste, que Dios haga la obra. Sucede muchas veces que uno se mueve primero y después ora a Dios. Dios quiere que primero ores a Él y después Él te dará las directivas y después tendrás que salir a hacer lo que tengas que hacer, pero primero todo está en sus manos. Todo está en sus manos. Por eso deja todas tus causas, todos tus problemas en las manos de Dios. Y si ese enemigo es grande, tomate un buen tiempo de orar e inclusive ayunar para que Dios tome el control de esa situación. Eso es tener dependencia de Él. Tener dependencia de Él. Y dice, y oró diciendo, cuando se levantaron estos enemigos, oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Esto se lo dijo el rey a Dios, el que gobernaba, el que estaba a cargo de todo el pueblo, reconociendo el señorío de Cristo. No le dijo, yo soy el rey y necesito tu ayuda. Le dijo, tú eres el gobernante de todos los reinos. En tu familia, el padre de tu familia, el que manda, tiene que ser Dios.
Amén. Tiene que ser Dios. Gloria. Reconociendo su señorío. Si hay alguien aquí que tiene empresa, negocio, emprendimientos, nunca te presentes a Dios y le digas, Señor, ayúdame a resolver el problema que tengo en mi empresa, en mi negocio. Sino decirle, Señor, yo soy el administrador de tu empresa, de tu negocio. Toma el control de esta situación, de tu trabajo, todo, de tus riquezas. Somos simples mayordomos y esto es lo que hizo el rey Josafat. Tú eres el fuerte, poderoso y nadie puede hacerte frente. Esto es lo que reconoció Josafat delante de Dios. No estaba afirmado en su autoridad, en su gobierno, en su capacidad que él tenía como rey, sino puso su confianza en Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Deja de lado tu capacidad, deja de lado tu lugar, deja de lado todo lo que hayas logrado en la vida y poné toda tu dependencia en Dios. Toda tu dependencia. Y eso te va a dar descanso y Dios va a tomar el control. Otra palabra. Vamos a la otra palabra. Ahí está. Y entonces, ¿qué hicieron? Soltaron palabra profética a favor de su pueblo. Versículo 17 dice, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo, y esta es la palabra para esta mañana, para tu vida. No tengas miedo ni se acobarden, que los problemas no te acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No tengas ningún temor, no tengas miedo. Si hay alguien aquí que está acobardado por los problemas que tiene, está lleno de temores, preocupaciones, ¿y qué te dice Dios? Orá, pedí por esa causa, pedí por un milagro y esperá. Inclusive al pueblo Dios le dijo, quédense quietos. Hoy quédense quietos. Seguramente en ese momento tenían ganas de ya salir corriendo a hacer algo. Hoy quédense. Mañana sí salgan, pero primero despónjense de los temores, ansiedades, esa sensación de inseguridad. Y mañana salgan y van a pelear la batalla. Mañana. Hoy quédense quietos orando. Eso es una señal, es una forma de depender de Él. Queridos hermanos, hay momentos que hay que aprender a descansar en Dios y orar. Nuestra carne muchas veces te va a decir, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a la iglesia hoy, más vale andar a resolver tu problema. Andá a tratar de hacer algo para resolver esto. Pero tu espíritu va a decir, no, esperá una horita, dos, mañana, primero orá. Dale lugar a tu espíritu. Que no tome el control de tu vida la carne, sino tu espíritu sea el que se enseñoree delante de la situación. No la carne, ¿por qué? Porque eso es despojarse de la ansiedad y depender totalmente de Él. Amén. Es tiempo de dejar nuestras cargas y confiar más en el Señor. Confiar más en Dios. Aleluya. Dios se va a encargar de cada una de nuestras causas. Vamos a la palabra. ¿Y qué va a suceder? Fíjense cómo Dios se encarga. Vino la victoria. Versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos y alabanzas,
En vez de salir a pelear en ese momento, se pusieron a adorar a Dios, a reconocer la soberanía del Señor, el señorío de Cristo, y dice, y Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Impresionante. Así pelea Dios tu batalla. Así pelea Dios nuestras batallas. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de Dios se puso a adorar al Señor, a reconocer, cuando uno adora a Dios, reconoce la soberanía y el señorío de Cristo. Reconocemos que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Sus enemigos que estaban acampando alrededor, los amonitas, los moabitas y los meunitas, se levantaron y no sé, se empezaron a ver mal y algo pasó. Se vieron feos entre ellos. ¿Qué mirás? ¿Qué me mirás vos? ¿Qué mirás? ¿Qué haces acá? Y así vieron esas peleas que no tienen sentido y sacaron las espadas. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás? Pum, pum, se mataron entre ellos. Y el pueblo de Dios adorando. El pueblo de Dios adorando. Así Dios hace milagros. Quizás, aleluya, aleluya. Así que evalúa si alguien, por ahí 2 o 3 personas se levantaron en contra tuya, compañeros de trabajo, en alguna competencia de empresa, algo, o alguna discusión ministerial, bueno, lo que sea, algo, algún familiar o pariente que te está haciendo daño y se unieron, hicieron alianzas, un par de familiares y te están arruinando la vida, dedícate a adorar a Dios. Alaba al Señor. Alaba al Señor. No hagas nada. Dios quiera que no se maten entre ellos, pero sí que estén ocupados en ese problema y vos dedicate a alabar a Dios. Dios se va a encargar de esa situación. Otra palabra, ¿qué sucedió? 3 días. Esta es la bendición. Si uno se dedica a adorar a Dios, dice que 3 días recogiendo riquezas, el botín, la bendición que tenemos los hijos de Dios, la recompensa. ¿Por qué? ¿Por haber hecho algo? No, por no haber hecho nada, simplemente adorarlo, buscar su nombre, rendirse delante de Él. No es mérito nuestro, sino mérito de Cristo. ¿Y qué nos dice? Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, quiere decir que la orden que Dios les dio, que mañana salgan a pelear, en realidad ni siquiera era para pelear, era para juntar la bendición, era para tomar la bendición. No era un esfuerzo de que tenían que pelear con espadas, sino simplemente tomar la bendición de Dios. Dice, estaban todos muertos. A despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, y tomaron para sí tantos que no los podían llevar. ¿Cuánto tardaron? 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era muchísimo. Hay mucha bendición para tu vida. Hay mucha bendición para la iglesia. Si aprendemos a depender de Él. Por eso que en este tiempo renuncia a tus fuerzas, a tus capacidades, dejala a un lado a tus recursos y depende totalmente de Él. Rendite y decirle, Señor, acá estoy yo. Acá estoy en tus manos, hacé conmigo lo que quieras hacer. Toma el control de todas las áreas de mi vida, yo me rindo. Y el Señor va a pelear las batallas de tu vida a su manera. Va a haber batallas, va a haber enemigos, siempre hay problemas y siempre se levanta alguna dificultad, porque así es la vida, siempre hay algo por resolver.
No ores para que no tengas dificultades, porque siempre suceden cosas en la vida. Así es la vida. Pero decirle, Señor, mis problemas, mis batallas, mis dificultades quiero que se resuelvan a tu manera y no a la mía. Aleluya. Gloria a Dios. Esto fue una batalla totalmente atípica, porque el enemigo peleó solo, como loco malo. Discutieron entre ellos y se pelearon y se mataron, y el pueblo de Israel no tuvo que pelear, simplemente juntar el botín. Bueno, Dios pelea las batallas a su manera, y si se lo permitís, es ahí donde vemos el milagro. Es ahí donde vemos el milagro y después terminamos glorificando su nombre. Imagínate si el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, se hubiese levantado y ese día, en vez de estar alabando a Dios y ayunando y orando, hubiesen salido a la batalla. Quizás hasta hubiesen ganado, vaya a saber, pero el botín hubiese sido mucho menor, hubiese habido pérdidas, un gasto de energía, seguramente alguien hubiese muerto en la batalla, pero Dios tenía otro plan. Simplemente tenían que aprender a depender de Dios. Y es lo que el Señor nos enseña en esta mañana, que todos nosotros nos rindamos totalmente a Él y tengamos dependencia de Él. Él se va a encargar de nuestras vidas. Descansá. Él se va a encargar de tu vida. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias por su gran misericordia. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de esta mañana. Vamos a hacer una declaración de fe para luego compartir el pan y la copa. ¿Estás preparado? Te invito a ponerse de pie por un momento. Vamos a hacer una declaración de fe. Como iglesia, como centro cristiano. Amén. ¿Estás preparado para hacer esta declaración? Bueno, Padre Dios, declaramos que nuestra esperanza está puesta en ti. Tú eres nuestro Dios, nuestra fuente, nuestro sustento y nuestra salvación. Tú eres nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, quien pelea nuestras batallas. En ti y solo en ti confía nuestro corazón. Amén y amén. Gloria a Dios. Confía. Sí, Señor.